Hola, soy NutriKate y esto es Very Happy, un rincón donde compartimos historias, sonrisas y bienestar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este ciclo de primavera. ¿Cómo estás, querida Ángela? Feliz de estar aquí de nuevo con todos ustedes. ¡Súper! Cuéntenos cómo les fue con las prácticas del tercer episodio sobre alimentos saludables. Sí, yo al menos tengo mi casa revisada, limpia, saqué todo lo que no tenía que ser y hice espacio para los alimentos que vamos a hablar hoy. Estupendo. De hecho, Ángela, te quería contar que el año 2021 se hizo una encuesta en Chile para el programa Elige Vivir Sano. Y esta reveló que el consumo promedio mensual por persona en Chile es de 7,1 litros de bebidas azucaradas. Además, tenemos un consumo mensual de 5,3 kilos de pan y 1,5 kilos de dulces o golosinas, frente a solo 4,2 kilos de verduras, 3 kilos de frutas y solo 200 gramos de legumbres. ¿Qué opinas de estas estadísticas? Es bien terrible, digámoslo como es, porque ya sabemos que eso realmente no nos alimenta y muchas de esas bebidas azucaradas directamente nos intoxican. Así que también vamos a hablar hoy día de cómo agregar otros grupos de alimentos que permitan una mayor flexibilidad metabólica y nos ayuden a sacar energía de nutrientes que no sean directamente carbohidratos. Y eso nos va a ayudar justamente a bajar esa ansiedad por los azúcares. Claro, porque como son adictivos, consumimos un poco y después deseamos mucho más. Lo bueno de esta encuesta es que también reveló que más de la mitad, un 53% de los chilenos, está buscando alimentarse de manera más natural y sin aditivos. Así que hay un interés real por mejorar la alimentación. Así que tenemos buenas cifras también con respecto a eso. Fantástico, porque para ellos y para todos es este podcast. Exacto, así que bueno, vamos a conversar sobre consejos prácticos para saber qué tener en la casa, qué cosas no nos pueden faltar para no morir en el intento. Y recordarles a todos que estamos hablando de dándoles mucha información para que ustedes lo vivan desde su experiencia personal, desde el autocuidado, desde el respeto por sus propios procesos. Así que toda esta información general, cada uno tiene que adaptarlo según su realidad y de ser necesario pueden consultar con Katy o con su nutricionista o su médico. Exacto, con su médico, en especial si tienes alguna patología, si eres hipertenso, diabético o con resistencia a la insulina, estos consejos generales no aplicarían para ellos porque en esos casos hay que controlar ciertos grupos de carbohidratos para no irnos ni muy arriba ni muy abajo. Lo importante, Katy, es recordarles que el organismo tiene la posibilidad de restablecerse, de sanarse y de que ninguna de estas condiciones es una sentencia para toda la vida, que si persisten en estas prácticas pueden mejorarse para tener una vida mucho más sana y mucho más plena. Así es. Así que bueno, Ángela, partamos por lo primero y más básico. Si queremos alimentarnos bien, partamos por dónde, con qué podemos cocinar, en qué utensilios podemos guardar nuestros alimentos que sean seguros, que sean fáciles y que no afecten las propiedades de los alimentos. Sí, bueno, antes de hablar del alimento propiamente tal, es importante que revisen en sus casas dónde los van a guardar, ¿cierto? En qué potes tienen, por ejemplo, hay algunos envases que son de vidrios, ojo con los plásticos porque ya se sabe que algunos plásticos contienen algunos materiales, unos son más seguros que otros. Naturalmente, si los van a calentar, yo sugiero no hacerlo en recipientes de plástico. Claro, hay vidrio, ¿no? Claro, vidrio, cerámica, hay distintos tipos de fuentes que pueden usar para calentarlo. Yo, en lo particular, tengo que reconocer que no tengo microondas en mi casa, por lo tanto tampoco lo utilizo. ¿Ya? Pero en general hay para cocinar, ¿cierto? Ya vimos para guardar, pero para cocinar, claro. Puede acero inoxidable, que es como lo que más se habla, ¿no? Que es seguro, solo que en general no nos gusta porque sentimos que se pega la comida. Eso es clave porque hay algunos antiadherentes
que ya se sabe que como se desprenden y uno se lo come, al comerse la comida puede generar toxinas en el organismo, entonces hay que tener un cuidado especial en eso. Sí. Ahora, están las ollas de greda, están los fierros fundidos, están los de grés, de cerámica, de vidrio, también de cobre. Sí, yo he visto, de hecho, en un momento quise cambiar las ollas que tenía, pero igual vi precios y era un poco caro, pero creo que al final es mejor tener poco de buena calidad que tener muchas ollas que tengan estos materiales que pueden resultar tóxicos para la salud. Totalmente de acuerdo. Y con respecto a las tablas de picar para picar verduras, ¿tú qué recomiendas usar? Bueno, ahí también hay que tener cuidado porque con el cuchillo uno va un poco como sacando pedacitos de la tabla, entonces si es una tabla plástica hay que tener cuidado porque en el fondo ya se sabe que todos esos microplásticos cuando uno se los come se van acumulando en el cuerpo. Ya. Entonces, de madera me parece que es lo más inocuo, hay de bambú, hay de varios materiales. Sí, de hecho, si es de madera, lo importante con la madera es secarla bien, ventilarla bien. Claro, porque la madera obviamente si queda húmeda puede desarrollar hongos. Ya. La idea es que cada uno, de acuerdo a su realidad, pueda controlar lo más posible, ¿cierto? Lo vamos a hacer con amor y con paciencia, de que vamos a cambiar las cosas que están dentro de nuestro alcance cambiar. De a poquito. Sí, a veces hay piedras o hay... Vidrio también. Claro. Solo me molesta un poco el ruido con las tablas de vidrio, pero funciona muy bien, la verdad. Sí. Bueno, entonces necesitamos ir cambiando de a poquito, con paciencia, con cariño y ir incorporando estos materiales que sean seguros para nuestros alimentos de a poco. Y con respecto a la preparación, la cocción de los alimentos. Bueno, ahí hablamos un poco de las ollas, de en qué lo íbamos a cocinar, pero también hay que tener mucho cuidado con las temperaturas, ¿cierto? Los esenios decían ni el hielo ni el fuego que mata. Entonces hay que tener cuidado si vamos a congelar, que esos productos congelados estén al vacío, están sellados y tengan una temperatura adecuada y además que también vencen los congelados, así que no son eternos, para Claro. que también tengan cuidado con eso. Y dentro de la cocción, claro, hay muchas teorías que potencian mucho los alimentos crudos, ¿cierto? Como el higienismo, las corrientes crudívoras, todo lo que son semillas germinadas, algunos fermentados, ¿cierto? Ese tipo de alimentos que no requieren cocción, pero hay otros que sí se pueden cocer, pero hay que tener cuidado de que ojalá tengan esto slow cook o a bajas temperaturas o temperaturas controladas de manera en que no se degrade el alimento por exceso de temperatura. Claro, por ejemplo, el aceite de oliva es un alimento muy sensible a las altas temperaturas, que si empieza a humear significa que ya lo maté, lo desestabilicé. Pierde todas esas propiedades tan edénicas que tiene. Bueno, de hecho, a los pediatras a uno le decía cuando los niños eran pequeños que se cocinaba sin aceite y luego al servir se le echaba un poquito de aceite crudo, ¿cierto? Sí. Entonces eso también es una buena cosa, que en general las frituras no son buenas para el organismo, ninguna. Por muy buen sabor que tengan, claro, no son beneficiosas. Así que yo creo que con respecto a eso hay que educar el paladar y enseñarle lo que es bueno y también encontrarle gusto quizás a las cosas más crudas, a los productos frescos, sobre todo ahora que viene la primavera, empieza a hacer más calor y necesitamos hidratarnos más. Así que durante esta primavera es muy importante comer alimentos frescos, crudos, verduras, cereales, frutos secos, germinados, brotes, semillas, ¿cierto? Y huevos y carnes responsables y felices. Bueno, antes que se me olvide, también la miel se degrada con el calor, así Sí. que también hay que tener cuidado. Y bueno, de toda esa larga lista de alimentos, de grupos de alimentos también, es importante saber cuando los compramos que no haya contaminación cruzada, ¿cierto? Cuando los guardamos y cuando los compramos. Es decir, por ejemplo, en los lácteos... Si están en una vitrina con otros embutidos,
todos abiertos, puede existir una contaminación cruzada. Exactamente, y han habido problemas en Chile, que es nuestra realidad, con contaminación cruzada justamente, con bacterias que son bastante peligrosas para la salud. Entonces yo diría que si usted no conoce bien la procedencia de todos sus alimentos que están en el aparador, bueno, que elija quesos o lácteos que estén envasados al de vacío. origen. Exactamente. Para evitar esta contaminación cruzada. Como el mercado ahora también es tan grande y ofrecen muchos productos, en general es súper común que se mezcle todo. Y preferir los alimentos de la estación, ¿cierto? Porque ya que nombraste que estábamos en la primavera, ya empezamos yo me encanta ir a la feria, así que veo todos esos colores y esos productos que se me hace agua la boca, porque en realidad que es una buena temporada para comer fruta y verdura. Y la verdad es que en Chile tenemos mucha variedad. Somos súper afortunados en cuanto a eso. Hay muchas verduras de estación que ahora, por ejemplo, en la primavera tenemos los espárragos, las alcachofas, llegan los berries, yo ya probé las frutillas de la temporada. Entonces la verdad es que tenemos un montón para disfrutar y comer verduras y frutas de esta estación y que sean locales. Ya, recordémosle, todavía queda algo de naranja, de limones, de kiwi del invierno, así que aprovechenlo hasta fines de octubre, principio de noviembre, todavía se puede encontrar de buena calidad. Y vienen los berries, la frutilla, las chirimoyas, que tiene harto vitamina B, tiene potasio, están los nísperos, la frambuesa, el pepino dulce. Y dentro de las verduras que tú nombraste, las de hoja verde son muy importantes para la salud. Entonces, acelga, espinaca, lechugas, cachofa, espárrago, repollo, rabanito, brócoli. También les contamos en otro episodio la importancia de los colores. Entonces, tenemos los verdes, tenemos también los naranjos como el zapallo, la zanahoria. Tenemos los rojos, la betarraga, el rabanito. Y lo ideal es mezclar 3 colores por plato para que aportemos todas las vitaminas, todos los minerales que nuestro cuerpo necesita. Y aprovechen las habas. Me encantan las habas. Y las habas tienen muchos nutrientes y si no toleran bien el ollejo las pueden pelar. Sí, muy ricas. Hay que aprovechar. Bueno, y tenemos también los granos, los cereales, ¿cierto? Que ahí es importante saber que deberíamos privilegiar cereales más integrales. A medida que se fue industrializando y procesando, refinando las harinas del trigo, se le fueron quitando un montón de nutrientes. Entonces tratemos de poder elegir productos que sean más integrales. El cuerpo los digiere mejor y tienen más nutrientes. Sí. Entonces, ahí tenemos el trigo, la avena, la cebada, el arroz. A mí en particular, yo tengo sensibilidad al gluten, así que me voy por el lado del mijo, la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno, que es el alforfón, que no tienen gluten y que son muy ricos, y así podemos variar un poco los sabores y las texturas y la cosa visual de los platos. Y también en cuanto a proteínas, también es importante incorporar huevos, carnes, pollo, pescado, pero aquí también tenemos un tema, yo creo, súper importante, que es comer con responsabilidad los alimentos que provienen de los animales, porque obviamente para nosotros al tener esos alimentos hubo alguien detrás. Sí, bueno, a mí me pasaron varias cosas cuando empecé a tomar conciencia. Por ejemplo, me pasó con los huevos que yo no sabía cómo eran las granjas de gallina. Y cuando vi un video, esto hace décadas, y vi que las gallinas las tenían en unas jaulas chiquititas, una arriba de otro, las cerraban los picos para que no se mutilaran a sí mismas. Era una cosa horrorosa. Dije, yo no voy a ser parte de esto. Y empecé a buscar huevos de gallinas no torturadas, que les decía yo, pero que en el fondo son animales libres, que comen los pastos. Bueno, algunos les dan un poco de maíz, pero que son animales en el fondo que van a impactar energéticamente esos huevos o la misma carne de los pollos de una manera mucho más feliz. Sí. Y la verdad es que ya sabemos que somos energía, y la energía en los alimentos también nos impacta, tiene una frecuencia que ya la vamos a ver al final, ¿cierto? Ahora, yo te contaba, Katy, que también
Yo elegí en algún momento no comer, por ejemplo, las carnes de pollo, de vaca, de cerdo, qué sé yo. Pero tampoco tengo un tema dogmático. Siento que cada uno tiene que elegir lo que mejor le sienta en ese momento y de acuerdo a su cultura. Yo tuve la suerte de estar en África, en Tanzania, en una comunidad masái, y ellos nos contaron cómo era la base de su alimentación. Y ellos son un pueblo nómade que va con su ganado, por lo tanto no siembran, no cultivan y viven en un lugar que es bastante árido. Por lo tanto, ellos se alimentan de sus animales. Entonces ellos les van sacando sangre de a poco, con la cual hacen preparaciones, que es nutritivo, además la leche de esos mismos animales, y cuando ya el animal llegó a un tiempo, ahí recién se comen la carne del animal. Entonces, y son una cultura y una gente hermosa. Entonces, yo creo que es importante tampoco no demonizar un alimento u otro, sino que hay que de nuevo hacer una estrategia personal, cómo nos sentimos y cómo me hacen una etapa de la vida. Muy interesante, o sea, depende mucho del contexto en el que estamos. Y a mí me pasa que yo sí como pescados, que también tomé decisión de tratar de elegir dentro de lo disponible pescas más artesanales, que no sean de estos grandes buques industriales que arrasan con todo lo que hay en el mar y al final depredan. Entonces, también elegir la pesca del día. Nosotros tenemos suerte de tener un mar enorme que nos da distintos tipos de animales, hay temporadas, respetarlo y alimentarnos de una manera más sustentable. Sí, más consciente. Y bueno, y con respecto a las carnes, también existen carnes que son sustentables. Sí. Entonces, ahora hay mercado para elegir más consciente si queremos comer proteínas animales. Sí, de hecho, yo en mi familia les busco carnes que son de animales no tratados ni con vacunas, ni con antibióticos, ni con hormonas, y hay animales también, hay ganado que es de libre pastoreo, que también a mí, de hecho, el otro día tuvimos invitado a un amigo a comer y dijo, qué carne más rica esta, ¿por qué es diferente? Y efectivamente es esa selección de carne, no era un corte tan fancy, pero sí era un animal de buena energía. Con buena salud. Bueno, entonces ser conscientes con eso, creo que nos hemos desensibilizado porque vamos al supermercado y el trozo de carne ya viene empaquetado. Pero si viéramos todo lo que hay para atrás, que es un animal que estuvo estresado, que se les dio antibióticos, igual después lo faenaron, obviamente lo veríamos muy distinto, pero ir al supermercado y como ya viene todo listo, estamos desensibilizados. Pero la invitación es a conectar un poquito más con la naturaleza y con la energía que estos alimentos tienen o pueden repercutir sobre nosotros para poder elegir más conscientemente. Sí, Katy, porque la responsabilidad no solo es personal, en el sentido de elegir algo que me nutra a mí y a mi familia. Para eso tenemos que leer muy bien las etiquetas para saber efectivamente qué estamos comiendo. En el caso de las carnes, yo elijo carnes nacionales para también saber que se controla un poco el tema de la temperatura cuando viajan, ¿cierto? La cadena de frío, como le dicen. Pero además, la manera en que nosotros consumimos va impactando la industria. Si nosotros preferimos un tipo de alimento más sustentable y lo comemos en la cantidad que corresponde, eso también va a impactar en la producción. Entonces, entre todos podemos generar un sistema mucho más humanizado. Exacto, toda la razón, o sea, somos nosotros quienes finalmente definimos cómo se va a ir moviendo el mercado. Así que los invitamos a elegir conscientemente con respecto a los animales que están ahí y nos permiten alimentarnos y comer bien, comer rico, pero con conciencia. Bueno, y con respecto a otro tipo de proteína, los lácteos. ¿Qué opinamos de los lácteos? Yo he pasado por varias temporadas. Hay temporadas en que consumo más lácteos. Ahora los eliminé por un rato. No sé si los voy a retomar, pero los lácteos son nutritivos, nos hacen bien. Hay personas que los han demonizado mucho también. Mira,
sabemos que la lactancia materna es súper importante. O sea, ahí el primer llamado es a potenciar la lactancia materna, a cuidarla, a cuidarse, a alimentarse bien mientras está dando pecho y a prolongarlo al menos un año, ¿cierto? En la medida de lo posible, para que ese niño tenga todos los nutrientes de la leche materna que es de su misma especie, porque los animales en general no toman leche de otra especie. Pero como nosotros complementamos nuestra alimentación, bueno, ahí hay varias teorías, información sobre el porte del animal. No es lo mismo tomar la leche de una vaca, ¿cierto? Con todo lo que pesa en escala con, digamos, referente a un niño humano, o leche de burra o leche de cabra, es decir, tiene distinta cantidad de nutrientes. Entonces, también la invitación ahí es a ver cómo lo tolera cada uno. Ya, por ejemplo, si compran leche en caja, ¿ya? Fíjense si la caja dice que es leche restituida o es leche no restituida, ¿cierto? Uh-huh. Que en el fondo la restituida es que era leche en polvo que le echaron agua y la metieron a la caja. En cambio, la otra es natural, viene de la vaca, la pasteurizan para eliminar bacterias y luego la meten en la caja. Entonces, también saber que ese proceso de pasteurización también le quita algunas enzimas que nos ayudan a digerir los alimentos. Por lo tanto, también el consumo de mucha leche pasteurizada va generando que el organismo no la digiere en la medida en que lo tiene que digerir. Entonces, ahí es donde hay que estar atento a cómo mi organismo se comporta con el consumo de lácteos, porque el lácteo puede ser un poco flemático. Entonces, tiene una condición alérgica, pulmonar. O pasando por acné. También yo creo que en esos casos es importante bajarla. Bajar la ingesta un poquito. Y la verdad es que hoy en día existen también muchos productos alternativos de buena calidad que pueden suplirlo, pero perfectamente. Mira, yo creo que lo importante es saber qué queremos obtener de cada alimento, ¿ya? Por ejemplo, la leche se habla del alto contenido de calcio, pero por ejemplo la semilla de sésamo también es alta en calcio. Entonces, tenemos que hacer una elección consciente de qué esperamos obtener de cada alimento y así poder ir generando variación. Por ejemplo, yo no puedo tomar mucho lácteo porque no me sienta bien. Entonces, y yo nunca pude y mido 1,76 m, por lo tanto no me quedé chica. No. Bueno, lo importante es por eso lo que hemos hablado en episodios anteriores, es que nos preguntemos, que veamos cómo nos sentimos. Preguntarle a mi cuerpo, ¿esto me hizo bien, me hizo mal? Tener conciencia en cómo un alimento repercute en mi cuerpo, qué efecto genera. Para eso tenemos que, por lo menos, hacernos la pregunta. Sí, y dentro de los lácteos está el yogurt, que hay una manera de hacerlo en casa, ¿cierto? Que es con el yogur de pajaritos. Sí, el kéfir. Sí, o también hay una manera de ir multiplicando el yogur con leche. Que hay distintas fórmulas, un poco para controlar si el yogur que compra es un yogur natural o usted puede en el fondo economizar en la casa haciéndolo con un proceso más natural. Sí, existen muchas alternativas. Pero el yogur de kéfir, yogur de pajarito, es una buena alternativa si quiere consumir de repente un lácteo. Y Katy, hablamos un poco de la semilla, ¿cierto? Hablamos ya de los germinados, lo importante que es. Ahí yo les puedo recomendar una autora que es Lan Whitmore, que es como un referente en términos de brotes y germinados para la alimentación. También nuestro amigo Tomás Pablo Calderón, que tiene también harta información en las redes sociales de cómo prepararlo y también del aspecto más científico de la importancia de la alimentación con clorofila, la alimentación viva, el código de vida de la semilla y cómo esto nos puede ayudar no solamente a nutrirnos, sino a transformar nuestra vida, empoderarnos en muchos sentidos. Y también cuando comemos, por ejemplo, almendras, estas semillas que se comen tienen unas enzimas que evitan que germinen con la humedad ambiental. Entonces, cuando uno la activa en agua, ahí hay tiempos de activación que los pueden buscar, no sé, 8, 12 horas,
la semilla pierde esa enzima y empieza a germinar. Y ahí ya deberíamos poder comerla, por ejemplo, las almendras. ¿Ya? Maravilloso. Entonces también eso requiere un poquito más de información, que nos informemos al consumirlo. Y también esto que hablamos ahora de lo que son los superalimentos, porque tienen una alta concentración de nutrientes, podemos agregarle también la espirulina, el cacao crudo, la maca. El maqui tenemos en Chile, este berry chiquito que es patagónico. También. Y en general lo que decías tú de no vivir bajo la tiranía de la lengua. O sea, que a veces consumimos muchos alimentos procesados que tienen esto, glutamato monosódico y otros químicos que alteran la función de las papilas gustativas. Entonces, impiden que le sintamos realmente el gusto a alimentos más naturales. Entonces, la invitación es a alimentarse de manera más natural y volver a encantarse con esos sabores, ¿cierto? Potenciar esos sabores de una manera que al comer conscientemente sepamos lo que vamos a recibir de esos alimentos, lo bien que nos vamos a sentir, ¿cierto? Tantas cosas que parece tener un sabor dulce, pero un resultado amargo. Sí. Y después estamos corriendo para estar bien para el verano. Bueno, y tenemos muchas especies y aromáticos para poder darle sabor especial a nuestras comidas, ¿cierto? La canela, el eneldo, el orégano, la salvia, el jengibre, el cardamomo. Pueden hacer aromáticas un té sencillo, pero si le agregamos este extra, le da un sabor. Y la verdad es que hay que educar a nuestro paladar hacia ese camino. Bueno, el sabor es tan importante porque nos habla de las cualidades de los alimentos que en la medicina de la Ayurveda se categorizan en distintos sabores porque cada uno equilibra y potencia un dosha, que es una cualidad personal que uno tiene. Entonces hay que también saber comer lo picante, lo dulce, lo salado, lo ácido, lo astringente y lo amargo, ir incorporándolo en la medida en que lo necesitamos. Por ejemplo, si yo quiero activar un poco mi energía, le voy a poner un poquito de picante. Sí, un poquito de pimienta podría ser. Pimienta, jengibre, ají, jengibre, canela, ¿cierto? Y cuando quiero moderar un poco, obviamente que voy a evitarlo todo lo que es estimulante. En general, los alimentos estimulantes rajásicos como los picantes excitan el sistema nervioso y endocrino y nos ayuda un poco como a un ratch así de función. Pero no son adecuados cuando uno en la tarde quiere descansar o se apronta para dormir o está en etapas más como de relajación. Bueno, están los tamásicos, que son los animales muertos, los alimentos ultraprocesados y que en realidad nuestro organismo no obtiene mucha energía de generan letargo. Exactamente. Bueno, y dentro de los sabores es importante el tema de los edulcorantes artificiales. Ya dijimos que íbamos a preferir todo lo natural, ¿cierto? Y ya la Organización Mundial de la Salud dijo que estos edulcorantes artificiales tenían varios problemas, ¿cierto? Así que no los recomendaba. Y ahí a mí me gustaría hablar del Dr. Goodhart, que aplicaba una técnica kinésica en el cual se sabe que todo lo que el cuerpo reconoce como verdadero le da mayor fuerza. Y todo lo que el cuerpo reconoce como falso lo debilita. Y eso también me parece que es sumamente adecuado entender en estos alimentos que pretenden darnos un sabor a dulce, pero no nos otorgan lo que el alimento dulce realmente le otorga a nuestro cuerpo. Así que a moderarnos con los edulcorantes porque finalmente también nos pasamos, porque la gente dijo, ya no tienen calorías, así que los puedo usar a
a diestra y siniestra, pero obviamente ningún alimento es inocuo, o sea, todos van a generar un efecto en nosotros y esto que los edulcorantes los sentimos dulce, pero finalmente no nos aportan nada, pero nos estimulan nuestro cerebro, le hace pensar que estamos comiendo dulce, pero no estamos recibiendo nada dulce, así que es como un engaño. Así que ahí la invitación es a moderarnos para las personas que las consumen, que lo vayan bajando de a poquito, ¿cierto? Y empezar a encontrarle este sabor especial a los alimentos. Si hay algo que encuentras muy amargo, ponerle quizás canela o hacerte una agüita de jengibre y ir educando este paladar de a poquito para poder eliminar o bajar la ingesta de estos edulcorantes. Bueno, dentro de los alimentos que conversamos hay frutas, la naranja, la mandarina, que son cítricas pero que también son dulces, la frutilla, los berries, por ejemplo la piña. Si uno tiene ganas de comerse algo dulce, bueno, puede comer un poquito de piña, o no sé, incluso el zapallo, se puede hacer queque con zapallo, con zanahoria, con harinas integrales, con lo que dijimos, harinas de lupino, de trigo sarraceno, de manera en que tienen mayor contenido proteico. Entonces podemos ir cambiando un poco el tema de esta ansiedad por comer cosas muy dulces. Si yo quiero tomar café pero no aguanto lo amargo que es, bueno, quizás es una señal para no tomar tanto café, ¿cierto? Porque sí, mi cuerpo no está tolerando bien ese alimento. Y si tengo una necesidad de comer algo dulce, bueno, quizás debo mirar que no me estoy nutriendo con dulzura en la vida. Dijimos en los primeros episodios que somos energía y a lo mejor lo que necesitamos es un buen abrazo, un cariño, hablar con un buen amigo, una amiga, un familiar, incluso una ñuñucu con mi mascota, con mi perrito, mi gatito, y generar dulzor en otras áreas de nuestra vida. Muchas veces eso es lo que nos falta, es algo más emocional que algo físico. Porque recordemos que cuando éramos niños nos premiaban con dulce. Entonces ahí hay como un mecanismo en que quiero regalonearme y voy y me zampo algo dulce. Claro, pero eso no está cumpliendo el objetivo que quiero, que es cuidarme, quererme y hacerme sentir bien finalmente. Y por último, tener en cuenta también la energía que tienen los alimentos que comemos, ¿verdad? Sí, porque hablamos en el episodio anterior de la pirámide de alimentos. Bueno, también hay una pirámide de energía. Se ha hablado mucho del tema de que somos energía, ya lo dijo Nikola Tesla, deberíamos pensar todo nuestro universo en términos de frecuencia y vibración. Y ya a partir de 1928, que lo tengo aquí, se descubrió el espectro de radiaciones naturales en los alimentos y desde ahí se fueron diseñando por parte de científicos, de biólogos, instrumentos para medirlo. Entonces ya sabemos que hay comidas que no nos aportan, que son los ultraprocesados, algunas, no sé, la hamburguesa, algunas comidas como muy corrompidas, ¿cierto?, por el tiempo, pero tenemos algunos derivados animales que son más sanos y que ya empiezan a aportar algún grado mayor de energía. Esto se mide en megahertz, lo pueden buscar, y para que se den cuenta de que la comida saludable con poquita cocción o los alimentos crudos, los alimentos germinados, los superalimentos, la clorofila, empiezan en el fondo también a generarle una contribución en términos de frecuencia vibratoria. Y ya sabemos que si vibramos en una frecuencia alta, generamos un mayor estado de salud. Si vibramos en frecuencia baja, nos vamos corrompiendo. ¿Y nuestro cuerpo, entonces, en qué rango más o menos se debería mover para estar sano, con buena energía, entre 60 y 70? Sí, mira, yo ahí los invito a leer e investigar para que además se puedan un poco como interiorizar toda esta información y puedan tener el respaldo que su mente vaya necesitando. Lo importante es que la energía de lo que comemos tiene que estar de acuerdo a la energía en la cual queremos vivir, porque esa energía en la que estoy vibrando va a traer más similar. Si yo empiezo a vivir en frecuencia de amor, de alegría, de generosidad, de autovaloración, voy a traer cosas que me hagan sentir más feliz, más autovalorada, más contenta, más alegre. Pero si empiezo a comer
alimentos o a estar con pensamientos, ya lo dijimos, de frecuencias más bajas, duda, miedo, culpa, juicio, crítica, voy a traer más circunstancias que me hagan dudar de mí, criticarme. Nosotros queremos sentirnos bien y tener nuestro cuerpo en una condición óptima para poder en el fondo vivir esa vida fantástica que soñamos. Y para eso necesitamos alimentos de alta frecuencia vibratoria también. Wow, me encanta. Ángela, muchas gracias por toda la información que nos diste hoy en este episodio maravilloso. Así que ya saben, la primavera no se trata de reglas, no se trata de una dieta estricta, sino de lo que a usted le haga sentido, como usted quiera empezar, empiece a incorporarlo con la información que le dimos, busque usted también, observe, pruebe, disfrute y vea lo que pone en su plato y cómo le hace sentir. Hágase la pregunta. Así que las invitamos a vivir la experiencia, a respetar nuestro cuerpo, nuestra energía y sobre todo a disfrutar. Y saber también que cada paso cuenta, cada pequeña acción, cada elección, así que si de repente recae, no se preocupen, vuelvan a intentarlo porque esas cosas, esas elecciones buenas van trayendo más cosas buenas, así que persistan. Así que bueno, nos vemos en nuestro próximo episodio que vamos a hablar acerca de cómo, cuándo, dónde y con quién comer. ¡Wow! Va a estar muy interesante, así que los esperamos en el episodio número 5.